Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu
Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más. Bueno, nos vamos a presentar. Para los que no nos conocen, mi nombre es Pablo y bueno, junto acá con mi esposa, con María José, queremos agradecer a nuestros pastores, ¿sí? A nuestra autoridad, a Marcia, a Jazz, por habernos permitido poder compartir esto tan lindo que nos da el Señor, ¿sí? Hoy el tema que nos toca es una fe en Él, ¿no? Una fe como matrimonio, ¿sí? Como cónyuges. Así que bueno, expectante de lo que el Señor quiera soltar en esta noche. Así que les animamos, ¿sí? a que estén atentos, a que no se distraigan, a poder absorber, ¿sí? Cada palabra que el Señor quiere soltar en este tiempo. Los invitamos a cerrar sus ojos para entregarle este tiempo al Señor y nada, ¿sí? Que podamos sumergirnos en lo que Papá nos quiere regalar en esta noche, ¿sí? Padre amado, nos presentamos, Señor, delante de ti. Queremos entregarte, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Papá, para que pueda estar, Señor, alineado con el tuyo. Señor, sujetar, Papá, todo lo que está en esta hora dando vueltas, Señor, toda distracción, Papá, sujetar todo pensamiento, sujetar, Señor, toda palabra que se quiera venir a levantar, Señor. Papá, gracias por este tiempo, gracias porque nos has dado esta palabra, Señor, tan dulce, tan linda, Señor, que edifica aún, Señor, día tras día, Señor, nuestro matrimonio, y queremos, Señor, que esta palabra sea impartida, Papá. Por eso llamamos, Señor, a esos esposos, Señor, a esas esposas, Papá, a esas familias, Señor, que hoy están sentadas, Señor, del otro lado, que las llamamos, Señor, para que ellas puedan ser partícipes, Señor, de esta enseñanza. Que el Espíritu Santo en esta hora esté tocando sus puertas, Señor, tocando sus corazones, Papá, aún manifestándose en sus hogares, en sus hijos, Señor, como lo hiciste, Padre amado, en nosotros. Así que agradecerte, darte gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre estás, que siempre estuviste, que siempre nos estuviste cuidando, Señor, en todo momento, Papá. En cada paso que damos, Señor, tu amor, Señor, tu misericordia está siempre, Señor, del lado nuestro. Por eso, Padre amado, queremos agradecerte por esa paz, por esa sencillez, Señor, que tienes tú, Señor, por esa frescura, Papá. Así que en esta hora poder sumergirnos en esto tan lindo, Señor, que traes a nuestras vidas para que podamos, para que pueda ser impartido, Señor, a través de ti, Papá. Señor, nos encomendamos a ti, nos escondemos en ti, Señor, en esta hora, Papá, y todo es sujeto a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Papá, oramos. Amén. Amén, amén, amén. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a tomar la palabra de Filipenses 2, del 1 al 5, y los animamos a que puedan tener con ustedes la Biblia, ya que vamos a ir desglosando este pasaje y va a ser importante que nos vayan acompañando para no perdernos. Como decíamos, vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 5. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes.
no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo hemos leído en la versión Nueva Traducción Viviente. A través de este pasaje nos planteamos estas preguntas, las cuales vamos a tratar de introducirnos en nuestros comienzos para llegarlo a explicar cómo el Señor nos permitió ir introduciendo su diseño, entendiendo que en nuestros comienzos estábamos en un antidiseño y el Señor estaba llamándonos a un diseño de plenitud en Él. Como vemos, la primera pregunta que nos hace, ¿no?, en Filipenses 2:1 dice, ¿qué era lo que nos estimulaba a pertenecer a Cristo? Entendíamos por el estímulo que es todo aquello que nos atrae a volcar nuestra mirada hacia algo y nos produce un sentimiento. Lo podíamos leer, ¿no?, y ver que hablaba desde una obra de arte, desde un perfume, un abrazo, pero llevándolo a la pregunta que el Señor nos está haciendo, dice, ¿por qué nosotros vamos hacia Cristo? ¿Qué es aquello que nos hace reconocer con esas ganas de que Él esté en nuestras vidas? Y esta pregunta, ¿no?, tan específica, que es, ¿qué estímulo hay en nosotros en querer permanecer en Cristo? Entonces entendemos que podían ser o lo sobrenatural, o vivir sus obras, o poder vivir su amor, o poder tener tiempos de revelación. En nuestro caso, nuestras motivaciones estaban divididas. No estábamos con una misma mirada en lo que anhelábamos, el motivo por el cual nuestro estímulo estaba en permanecer en Cristo. En mi caso podía ser que yo lo veía como un Padre justo, y eso me daba la seguridad de que si yo me mantenía en radicalidad y justicia ante las cosas que Él me iba enseñando, yo estaba cubierta. A diferencia por ahí de Pablo, que él consideraba que el estímulo para él era la seguridad. Exacto, claro. Mi seguridad, pero bueno, no la seguridad que hoy vemos en Cristo, ¿no? Era como que si todo estaba bien, yo ya estaba, ¿sí? Iba a la iglesia, pero nada, o sea, si yo tenía mi familia bien, de salud bien, no nos faltaba el dinero, zafábamos, listo, ese para mí era Cristo, ¿sí? Lo tenía ahí, muy finito estaba de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, esa era mi seguridad en Cristo, ¿sí? El que todo estuviera bien alrededor mío, ¿sí? Era como yo, mientras yo esté bien y los demás estén ahí bien, zafaba. Esa, bueno, era mi seguridad, que obviamente no estaba totalmente equivocado. Claro, acá podemos ver que teníamos un camino totalmente diferente, ¿no?, entre nosotros y entre Cristo y nosotros. Mirábamos a Cristo, pero no nos veíamos en Cristo. Acá empezaba como ese antidiseño, ¿no?, a funcionar dentro del hogar, estableciendo una división, empezando, ¿no?, en nuestra relación con el Señor, ya ahí se empezaba a manifestar. Ahora, en el momento de los problemas, ¿no? Que cada vez en ese tiempo eran seguidos, ¿sí? Porque se levantaba un problema arriba de otro, o no terminaba de pasar uno, que ya enseguida arrancaba el otro, o se juntaban. ¿Qué hacíamos, no? ¿Cómo lo resolvíamos? Entonces, acá nos preguntamos, dice, en el momento de los problemas que nunca faltaban, ¿cuál era nuestro consuelo? ¿Su amor o nuestras fuerzas? ¿Sí? Bueno, definitivamente era nuestra fuerza, ¿no es cierto? Porque queríamos, obviamente, solucionar todo por nuestra parte. Acá retomamos el pasaje y leemos la segunda pregunta. Y el Señor nos decía si existe algún consuelo en su amor, ¿sí? Bueno, acá entendíamos que en el momento de los problemas uno se levantaba con sus propias fuerzas, mientras que el otro descansaba en su amor. Esto nos llevaba a seguir divididos y sin poder comprendernos.
Exactamente, claro. Y en esa división, ¿no? de su fuerza y la mirada desde el otro, desde el amor, obviamente se venía una descomprensión, no nos podíamos comprender las actitudes que tomábamos y cómo enfrentábamos esos problemas. En la siguiente pregunta de Filipenses 2:1 dice: ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Al leer esta pregunta podíamos ver las diferentes impresiones del Espíritu. Mientras Pablo trabajaba, él salía constantemente a la calle porque su trabajo así lo ameritaba, él era cartero, y a diferencia mía, yo había dejado de trabajar y eso me permitía estar dentro del hogar todo el tiempo y así estar en un ambiente para mí cuidado, porque me nutría de la palabra, estaba con adoración constantemente. Entonces nosotros nos estábamos en diferentes lugares en el espíritu, ¿no? Y eso conllevaba que cuando nos encontrábamos se generaba un tremendo quiebre. Exacto, exacto. Bueno, como ya sabrán, la gran mayoría, mi trabajo era andar en la calle, ¿no? Y bueno, y consumía mucho de lo que era la vista, ¿no? El mirar, mirar cosas que uno no tenía que mirar, que en ese tiempo eso no lo podíamos gobernar, ¿no? Y no solamente eso, sino también los momentos de frío, los momentos que uno llegaba con calor, agotado, ¿no? Sin ganas de que le hablen, después de renegar por ahí en la calle, ¿no? Hay mañanas que eran más difíciles que otras, pero bueno, uno ni siquiera entregaba el día o lo entregábamos y nada, Señor, te entrego mi día en el nombre de Jesús, amén. Eso llevaba a que uno cuando llegara a la casa y después de haber estado, que para uno por ahí le parecía que no hacía nada, ¿no? Pero bueno, después de haber estado toda una mañana leyendo la Biblia o adorando, ¿no? Y buscando palabra, llegaba y es como que se me tiraba allá encima con una palabra que le había dado el Señor, ¿no? Fíjate, mirá lo que me dijo. Bueno, entonces era como que era un choque muy grande, ¿no? Porque obviamente estábamos parados los dos en ambientes diferentes. Claro, estábamos en destiempos. Mientras él llegaba y por ahí pretendía la tranquilidad de su hogar, de poder llegar, sentarse, almorzar, disfrutar de las nenas, aún de mi compañía por ahí, en realidad lo que yo era la necesidad de volcar lo que había recibido del Señor, y él, en vez de poder recibirlo en amor, lo recibía como hasta de alguna forma una incomodidad, ¿no? Grande para poder mantener ese oído para escucharme. Él ya era algo que ni siquiera mostraba como un desinterés constante, y eso obviamente generaba en mí mucha ira y enojo, porque no era a mí a quien yo sentía que me estaba apartando, sino era que yo veía como él por ahí no podía llegar, ¿no? a escuchar al Señor, y entonces ya entraba también, ¿no? una división en cuanto a lo que anhelábamos entre los dos. Exacto, exactamente. A pesar de que era un ambiente cuidado, ¿sí? Lo corrompíamos con mucha facilidad, ¿sí? Era un continuo corromperlo continuamente. Exactamente, así es. Seguimos con las preguntas, y dice: ¿tienen un corazón tierno y compasivo? Acá la misma pregunta nos lleva, ¿no? Dice: ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí, perdón. Sí, tengamos en cuenta que estas preguntas, ¿sí? Que nos hacía el Señor era para los dos, o sea, era en conjunto, no eran preguntas individuales, ¿sí? Que le hacía a María o me hacía a mí, no. Las preguntas siempre eran enfocadas en los dos, ¿sí? Por eso es que no podemos coincidir nunca. Exactamente, en esta época donde estamos haciendo referencia, realmente nos llevamos muy mal, ¿no? Y si teníamos facilidad para criticarnos, teníamos facilidad para exponer nuestros defectos en todo momento,
obviamente que eso generaba que, no sé, en encuentros con amigas, no era que uno iba a manifestar algo bueno, sino como era el tiempo de poder volcar, ¿no? Toda la carga que uno sentía sobre el otro, y eso eran pocas las veces que por ahí uno lo hablaba con gente de reino, porque también sabía la respuesta que nos iba a dar, ¿no? Entonces la reacción era haber alimentado más algo que nosotros sentíamos. Entonces la respuesta de nuestros amigos en ese momento por ahí que no nos permitían traernos luz, nos alimentaban en actitudes que al encontrarnos nuevamente entre nosotros, lo único que lográbamos era aún más división. Exacto, exactamente. Que en realidad yo creo que cuando uno está enojado o cuando uno busca descargarse, ¿no? Va a ir a la persona que sabe que va a seguir alimentando su enojo, ¿sí? Porque si yo hubiese ido, en su momento estábamos mal, y hubiese ido a las autoridades o a personas de reino, ellos, obviamente uno, ¿no? Hoy viéndolo de este lado, uno trata de aconsejar para que eso se acomode, ¿sí? Para que eso se vaya restaurando. Ese quiebre que se produce, esa rajadura que se produce, ¿sí? en el medio del matrimonio, se trata siempre de restaurar, ¿no? Pero bueno, sabíamos que íbamos a lugares donde eso no iba a pasar, ¿sí? Entonces, esto nos llevaba a ¿cómo es? A seguir divididos. Claro, o sea, seguíamos alimentando los pensamientos, ¿sí? Ya de por sí salíamos enojados y que me voy a ir, que esto así no puede seguir. Entonces cuando llegábamos a la persona incorrecta, decía, y sí, fíjate, ¿por qué no se dividen? ¿Por qué no prueban un tiempo de estar a ver qué pasa? Bueno, y se generaban todas esas cosas que no tenían sentido. Claro, y la reacción que teníamos era que nosotros no íbamos a ser entre nosotros o bondadosos o serviciales. Constantemente, ¿no? La casa seguía dividida. Y como ya hemos visto en muchas ocasiones, como dice en la palabra en Mateo 12:25, toda casa dividida en sí misma no se mantiene en pie. Quiere decir que nuestra fe estaba activa en cada uno, pero no en la unidad del hogar. Y el resultado seguía siendo una casa dividida. Cuando hablamos de casa dividida, estamos hablando aún en lo que representaba para nuestras hijas, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos manifestar del reino y lo que le intentábamos enseñar no era lo que podíamos manifestar de las puertas para adentro, ¿no? O sea, realmente ellas no podían ver esa realidad a la que uno tanto anhelaba. Era un constante, ¿no? Estar en quiebre y en discusión en la casa. Exacto. Acá, bueno, entrando, ¿no? en los comienzos y de forma muy resumida, cómo lo manifestábamos, ¿no? Este antidiseño entre nosotros. Pero qué hermoso que es el Señor cuando nos trae, ¿no? Ese diseño de santidad que empieza a traer su luz a través de Filipenses 2:2. Y en esta versión la vamos a leer en la versión Reina Valera porque realmente impactó mucho nuestro espíritu la forma en que el Señor lo soltó hacia nosotros, que la palabra dice, completad mi gozo. Qué impresionante cómo el Señor manifiesta que nosotros completamos su gozo, ¿no? Entonces Él nos estaba llamando como hogar a completar su gozo. El problema está en cómo nosotros podemos, ¿no? En una situación de tanta división, de tanto distanciamiento, tan solo imaginarnos que podemos completar el gozo del Señor, ¿no? Y bueno, al continuar con la lectura dice, sintiendo lo mismo. Entonces, sintiendo lo mismo que quién, sintiendo lo mismo que tu cónyuge, y no, la verdad es que no, porque no, por más que lo intente con mi fuerza, yo no voy a poder sentir lo que él siente, pero sí sintiendo lo mismo que siente Cristo. Entonces ahí entendíamos la importancia de mirarnos como Cristo nos mira, ¿no? Poder ver en el otro no lo que yo estoy viendo con mis ojos naturales de Pablo, sino lo que Dios había ya depositado, ¿sí? En él, ese hombre perfecto que él creó. Entonces era aprender a mirarnos con esos ojos que Cristo lo mira. Exactamente. En ese tiempo nosotros nos mirábamos despectivamente, ¿no?
Era así, decime 5 cosas buenas y 5 cosas malas, y las malas salían de taquito y las buenas nos costaba muchísimo verlas, ¿sí? Seguramente eran más que las malas, pero en ese momento de división, la verdad que se hacía muy difícil, ¿sí? Teníamos un velo muy grande, ¿no? Para poder ver las cosas buenas el uno del otro. Así es, entonces la primera pregunta es ¿cómo hacemos? ¿No? En ese distanciamiento tan grande que se genera en el conyugazgo, en el matrimonio, cuando estamos posicionados en esa división. Y el Señor nos traía algo que para nosotros fue de mucha sanidad, que fue aprender a ceder, ¿no? El problema que lo primero que se nos levanta es este pensamiento de siempre tengo que ceder yo, siempre soy la que tengo que estar tratando de apañarlo, Bueno, si es el caso que te tocó ceder, entonces creo que es importante gloriarnos en eso, porque es el lugar en el que el Señor nos permite funcionar desde el aprender a ceder, y eso es traer el entendimiento de que ese comienzo de ir cediendo es el comienzo de poder traer sanidad en nuestro conyugazgo, que va a ser la sanidad de nuestro hogar. Entonces, bueno, animarlos a eso, ¿no? En el tiempo que hoy estamos, y te toca empezar cediendo, entonces, bueno, gózate que es hermoso saber que estamos siendo introducidos en el diseño de sanidad de conyugazgo del Señor. Exactamente. Muy bien, siguiendo, hablando, ¿no? De esto de lo que son los acuerdos, y empezando en nuestros comienzos con el acuerdo del Señor, ¿no? Tenemos un testimonio por ahí al cual queremos compartirles, que en un comienzo ambos fumábamos, ¿sí? Y bueno, y cómo el Señor se manifestó en este área, ¿no? Sí, fue algo tremendo, porque yo fumaba y mucho, ¿sí? Para los que ya me conocen, y era siempre de entregárselo al Señor el último tiempo. Mi papá falleció producto del cigarrillo, y ya era pedirle al Señor, ya con miedo, ¿no? Porque veía que él y el resto de otros, situación familiar, ¿no? Estaba muy arraigado el cigarrillo en nuestras vidas. Y la verdad que tenía ya mucho miedo, ¿sí? Y bueno, yo me acuerdo que Marce se reía porque yo le decía, yo ayuno cigarrillo, o sea, me levantaba a la mañana ayunando para tratar de ver si esas ganas de fumar se me iban, y siempre le decía al Señor de acostarme y al otro día levantarme y ser otro, ¿no? Ser otra persona que no se acordaba que fumaba. Bueno, en ese tiempo viajábamos de Tandil para La Barría. Eran viajes duros porque eran los primeros, nunca habíamos viajado también con ella, que de paso lo comparto porque me acuerdo que los primeros viajes no hablamos. Fuimos, y no, porque estábamos tan divididos que no sabíamos ni de qué hablar, entonces realmente eran viajes tremendos. Pero lo bueno de eso que de a poco fuimos soltando, ¿no? Soltando palabras, y bueno, empezamos a ceder, ¿sí? Como decíamos hace un rato. Bueno, la cuestión que, pidiéndole al Señor que nos sacara esas ganas, que me sacara, ¿no? Esas ganas de fumar, la ansiedad. Y un día estábamos en casa cenando, y María me dice, ¿qué te parece si tal día, pusimos una fecha, dejamos de fumar? Bueno, sí, digo yo, un intento más, un intento menos, no hacía la diferencia. Así que bueno, no sé si oramos ese día o si no, la verdad que no me acuerdo, pero dice el 28 de febrero. 28 de febrero dice, vamos a dejar de fumar. Bueno, faltaba mucho, unos días, y nos fijamos en el almanaque, ¿no? Y caía un domingo. Bueno, la cuestión que ese domingo después sucede que fue la ordenación de nuestros pastores, de Marcelo, de Yasmín. Así que el sábado anterior tuvimos todo el día sabiendo que era el último día para fumar, ¿no?
Así que bueno, creo que nos fumamos todo ese día porque la ansiedad nos estaba matando. Y nada, nos acostamos tarde, me acuerdo. Al otro día nos levantamos, preparamos todo, preparamos el equipo de mate, el café y cargamos gas y salimos para acá, para la barriga. Bueno, transcurrió el domingo, se hizo la ordenación de nuestros pastores, terminó todo, nos fuimos, llegamos a casa, nadie dijo nada, nadie sacó un cigarrillo, nadie sacó paquete, habíamos sacado los encendedores, creo que había quedado un fosforito para prender la hornalla, y fue algo maravilloso porque yo personalmente el lunes me levanté y era otra persona. Marce siempre me decía que yo ya había ganado esa victoria, ¿no? Porque ya teníamos a Cristo, yo ya tenía a Cristo en mi corazón, ¿no? Entonces yo eso ya lo tenía ganado, es que solamente me tenía que determinar a poder lograrlo, ¿sí? Y bueno, lo cuento con gozo y la verdad que, porque era algo que no, sinceramente pensé que era algo que nunca iba a poder hacer, que era dejar el cigarrillo. Y ese lunes me levanté, ya les digo, siendo otra persona. Fue algo que el Señor se manifestó en mi vida de una forma hermosa y ahí nos dimos cuenta del acuerdo, ¿no? El poder, ¿sí? El poder que tiene el acuerdo, ¿sí? María también dejó de fumar, si bien a ella por ahí tenía más facilidad porque había dejado en los embarazos de las nenas y eso, pero bueno, también estaba luchada, ¿sí? Entonces creo que el Señor se reveló en nuestras vidas de una forma hermosa y de hecho creo que en los acuerdos es donde comienza un poco la sanidad, ¿no? Porque es muy importante, ahí ese día como que nos cae la ficha, ¿no? Es muy importante, ahí empezó a ser muy importante el acuerdo porque vimos, ¿sí? Que el Espíritu se manifestó en nuestras vidas. Claro que a través del acuerdo recibíamos también la bendición del Señor, ¿no? Porque para nosotros fue tremendo esto que dice Pablo de decir, bueno, un día vamos a dejar de fumar y los dos nos dispusimos ese día a dejar algo que para nosotros era, como decíamos hoy, esta división, el ponernos de acuerdo en algo específicamente, ¿no? Y así como el Señor, al ver nuestro acuerdo, también Él soltó tremenda bendición sobre nuestras vidas que realmente al otro día nos levantamos sin recordar qué era lo que hacíamos, que era también un poco la respuesta de Pablo de sus oraciones, sí, de poder... Uno también lo que veía, sabíamos que era un antidiseño, ¿sí? Porque entendíamos que, o por lo menos yo me parecía, que es lo que compartíamos por ahí, lo estoy charlando con Majo, el tema de que lo teníamos al cigarrillo, por lo menos en mi lugar, como un amigo, ¿sí? Como una compañía, porque creíamos que pasaba algún problema y por prender un cigarrillo ese problema se iba a pasar o iba a calmar y en realidad era totalmente, ¿no? Un antidiseño que creo que es lo que el enemigo atienta con eso, ¿no? Es perjudicar, ¿sí? Nuestra persona, nuestra salud, nuestro alrededor, porque incluso el acercarnos después de esto, ¿no? Al acercarnos a nuestras hijas sin olor a cigarrillo, en los puños, en la ropa, incluso en nuestro aliento, ¿no? Fue algo maravilloso, la verdad que fue algo hermoso. Sí. Perdón, no. Es así. Justamente, ¿no? En esta tremenda bendición que el Señor nos entrega, empezamos a entender lo que era el acuerdo, el valor del acuerdo entre nosotros y Cristo, ¿no? Y el Señor. Y de esta forma también en el caminar con Él podíamos ir viendo cómo iba respondiendo nuestras oraciones. Había algo que me generaba mucho peso, a mí era la educación de Dani, la más grande. Entonces yo empecé a pedirle al Señor en mis oraciones que me guíe hacia la forma correcta de poder educarla. Y en ese tiempo, por ahí todavía no teníamos la costumbre de poder compartir nuestras oraciones. Y entonces
llegó el día en que el Señor pudo traer, ¿no?, esa contestación tan esperada, y fue a través de unos hermanos que llegaron a la congregación nuestra, que los amamos, ¿no? Vinieron de Marruecos ellos y soltaron esta verdad que estábamos esperando, o personalmente la estaba esperando mucho, que ellos educaban a sus hijos a través del homeschool, en el cual tenían un diseño que venía del Señor. Para mí fue una verdad revelada en el momento. Yo dije, mis hijas tienen que estudiar a través de este sistema. Y eso implicaban muchos cambios. Implicaban cambios en el que la casa debía ordenarse de una forma especial, implicaban cambios en nuestra economía, implicaban cambios que nos conllevaban a un lugar y eran al orden. Y eso realmente asustaba, porque en ese tiempo nuestro orden no estaba muy alineado a las cosas del Señor. Entonces, cuando trae esta verdad, el Señor generó una gran incomodidad a nuestro hogar, y especialmente por ahí, ¿no? Esa es la parte que... Sí, se levantaban muchas voces, ¿no? Creo que uno viene con una conducta de familia, ¿no? De la escuela, la escuela básica, ¿sí? La escuela de provincia, llevo, lo traigo, o sea, nada. Y era un cambio grande porque implicaba incluso hasta que, incluso a que ella dejara de trabajar, reajustarnos, ¿sí? En algunas cosas económicas. Era un sacrificio que teníamos que hacer. Yo en ese momento no lo veía viable, es la verdad, ¿no? Pero bueno, creo que el Señor de a poquito empezó a trabajar mi orgullo, empezó a trabajar mi mentalidad, ¿no? De entender de ese quiebre, ¿sí? Ese quiebre que había que hacer. Y un día llego del trabajo preocupado porque el dinero no nos alcanzaba, porque teníamos que pagar el alquiler, y eso a mí me ponía de muy mal humor. Porque entendía que tiraba la plata, ¿sí? Y un día llego de muy mal humor y le digo, no, la verdad que no, mira, vamos a tirar todo para atrás. Ella todavía estaba en la escuela y bueno, me dice, pero ¿por qué no vas a la pieza y le preguntás al Señor que... Bueno, sí. Y ese día, mediodía, un día de sol, me acuerdo, un día hermoso, llegué muy cansado, me acosté y fui directo y le dije, Señor, si realmente nuestra hija tiene que estudiar en ese sistema, realmente mandame una señal, ¿sí? Porque también implicaba que había que comprar muchas cosas, se necesitaba dinero, ¿sí? Bueno, la cuestión que había que comprar una impresora, se necesitaba una notebook, se necesitaba una computadora para que ella pudiera estudiar, ¿sí? Eran los requisitos básicos que pedía la escuela. Y nada, lejos de eso, me meto a la habitación enojado y le digo, bueno, Señor, si hay alguna... si mi hija tiene que estar estudiando en este sistema, mandame una señal, ¿sí? Me levanté, comí, salí de la pieza, almorcé, me acosté y al rato, no sé, creo que pasaron 2 horas, tal vez menos, nos tocan el timbre y se aparece un amigo, un hermano en Cristo, diciéndonos que habían tenido un sentir del Señor en traernos un regalo para Daniela. Y bueno, cae con es una tablet, sí, pero es PC, una PC Box, y no sé si llamarlo arrogancia, ¿no? Pero como que no quería ver realmente la realidad de las cosas. Bueno, gracias, sí, genial, nos explicó, papá, buenísimo. Y cuando se fue, mi reacción, en vez de ser agradecido al Señor, ¿no? Le dije, igual es muy chica. O sea, era muy chica la máquina, como que ella no se iba a poder desenvolver. Bueno, quedó ahí dando vueltas, después vino Dani, se la mostramos, ella muy feliz, ¿no? Así que al otro día me levanto, me voy a trabajar y el Señor me da con un mazazo acá atrás
y me dice, despertate porque este es el diseño, ¿sí?, que yo quiero para ustedes como familia, para tu hija. Y esa misma persona es tocada nuevamente por el Señor, ¿sí?, y se aparece con una notebook, ¿sí?, la notebook, la normal, la que todos conocemos, diciéndonos que el Señor lo había vuelto a molestar, y nos traía esa máquina para que Daniela, no solo la chiquita, sino que nos trae la grande. Y bueno, ahí tuve que ceder, obviamente, ¿no? Y entender lo que el Señor quería para nuestras vidas. Así que bueno, hoy ya llevamos 3 años con esto, compartiendo con nuestras hijas. Obviamente no me voy a poner a contar lo que implicó, ¿no?, el cambio en nuestras vidas, pero fue de muchísima bendición. La verdad que estamos agradecidos al Señor que nos dio esta oportunidad, porque incluso aprendemos con nuestras hijas y aprendimos a disfrutar de ellas, ¿no?, en familia, que fue una de las cosas más importantes que el Señor hizo con nosotros. Sí, acá vemos, ¿no?, cómo también Él nos hacía entender que no era con nuestras fuerzas, porque obviamente desde el lugar en el que yo me planteaba, quería que Él lo entendiera a toda costa, que era el diseño. Y acá el Señor nos estaba enseñando que cuando Él tiene un diseño, Él es perfecto, y cuando se trata de sus hijos, su voluntad se cumple donde hay un corazón no obediente. Más allá de ese enojo que Pablo podía manifestar, él fue y entregó su incomodidad al Señor con total honestidad, ¿no? Y cómo el Señor pudo responder y mostrarle en ese amor perfecto que Él tiene, de que Él iba a poder dar ese paso de fe, ¿no? Entonces, cómo Él empezaba en nosotros, ¿no?, a mostrarnos que Él era el que estaba, ¿no?, a nuestro resguardo, y que esa fe se activaba juntos. Entonces empezábamos a vivir ese acuerdo en unidad, porque obviamente que no podíamos tomar decisiones divididos que conllevaran la educación de nuestras hijas, porque la bendición no hubiera sido completa, ¿no? Él necesitaba que sea una decisión en unidad y en acuerdo para poder establecer todo lo que Él anhelaba soltar sobre nuestras hijas. Y como dice, la bendición es hermosa porque es una escuela que nos ha enseñado tanto a nosotros, ¿no?, como a nuestras hijas, y el poder educarlas a ellas realmente ha sido un mimo del Señor para nosotros, ¿no? Y al seguir con Filipenses 2:2, vemos que lo siguiente era empezar a trabajar juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito, ¿no? Y acá ya nos estábamos introduciendo en ese sentir del Señor para nosotros, para nuestro conyugazgo. Perdón. Acá el Señor obviamente empezaba a romper muchas estructuras, ¿sí? Cosas que tuvimos que morir tanto a nosotros en lo individual como matrimonio, ¿sí? Porque ahora no era decir, no sé, se me viene un ejemplo, vamos a comprar un juego de mesa y sillas, ¿sí? Bueno, sí, compralo, vámonos de vacaciones a algún lado. Sí, vamos, no. No, ahora era, a partir de acá de lo que por ahí vamos a empezar a compartir ahora, era decir, Señor, ¿podemos ir de vacación a tal lado? Señor, ¿podemos comprar la mesa y las sillas? ¿Sí? Eso ya entraba en la unidad, ¿no? Exactamente. Exactamente, y en esa unidad el Señor empieza trayendo sanidad a nuestro hogar también, mostrándonos aquellas cosas que estaban de forma incorrecta en nuestro hogar, que podían ser objetos, libros, aquellas cosas que estaban contaminando el lugar, ¿no?, a donde Él nos estaba introduciendo, aún a acomodarnos en cosas más finas y puntuales como lo económico, ¿no? También nos llevó el Señor fueron muchos cambios, sí, a sanar nuestra economía. Entendíamos que por ahí en ese tiempo el único bien que teníamos era un Renault 9 y que teníamos unas pequeñas deudas, pero no dejaban de ser deudas que no permitían, ¿no?, el caminar correctamente en su diseño. Entonces, en ese tiempo, bueno, decidimos venderlos en común acuerdo, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo el Señor empezaba a soltar, ¿no?,
de todo aquello que Él tenía preparado para nosotros, pero también íbamos siendo de alguna forma probados en nuestra obediencia, porque por ejemplo el Señor en ese tiempo nos pidió comprar instrumentos y la verdad es que ninguno tocaba ningún instrumento, entonces nos parecía muy raro el tener que invertir en un instrumento y bueno, a pesar de esa incomodidad, ir en busca de instrumentos y bueno, y compramos 2 guitarras, 2 ukeleles, bueno, fuimos incorporando, ¿no? Instrumentos y eso hacía que aún nuestras hijas empezaran a querer tocarlos y bueno, y el Señor a través de ella empezaban a soltar adoración y los ambientes empezaban a cambiar, entonces eso nos permitía el verlas a ellas, ¿no? Buscando esos tiempos de adoración para con Él, a buscarlos entre nosotros ya como familia. Y bueno, obviamente que al principio era más incómodo que el poder escucharnos, ¿no? Porque uno cantaba y parecía, no sé, que estaban pisando un pájaro y el otro que tocaba la guitarra parecía que había, no sé... Éramos muy malos. Era claro, truenos y relámpagos, o sea, la verdad que era muy difícil por ahí poder llevarnos, ¿no? Una armonía en esas adoraciones, pero así el Señor empezó a manifestar su gozo, ¿no? A completar su gozo, porque terminábamos riéndonos, disfrutándonos, eran tiempos que anhelábamos y bueno, y paso a paso, ¿no? Y entendiendo que el Señor capacita a quien llama, nos permitió o acostumbrarnos a cómo tocábamos y nos parece que tocamos bien, o creemos que podemos ya, ¿no? Tener armonía en esas adoraciones y poder fluir en su espíritu y tener tiempos de intimidad con Él que nos llevaban a conocerlo más, ¿no? Y en ese conocerlo nos permitía empezar a transformar, ¿no? Nuestras vidas completamente y la vida de nuestras hijas junto con nosotros, ¿no? Ya empezaba a ser un hogar que se transformaba en el hogar que Cristo nos iba dejando, ¿no? Introducir. Sí, perdón, déjame aclarar algo. En el momento cuando Majo contaba que el Señor nos lleva a vender el único bien que teníamos, ¿sí? Si bien esa deuda que se había generado, nadie nos estaba obligando a pagarla, ni mucho menos, simplemente que fue el Señor, ¿sí? A través del Espíritu, el que nos marca estar en justicia, ¿sí? Nosotros no podíamos ir a enfrentar una cosa si no teníamos solucionado otra, ¿sí? Entonces fue Él el que marcó, ¿sí? El que esa deuda tenía que ser saldada, porque uno estaba tapando para que no se le fueran las hormiguitas, pero se nos estaban escapando las vacas por atrás. Entonces, eso fue, si bien fue un acuerdo, pero también fue un acto de obediencia que tuvimos con el Señor, porque el vender el auto implicaba cosas, implicaba que nos quedábamos a pie, no íbamos a tener para viajar a la barriga en ese tiempo, que después el Señor lo hicimos con un hermano. Fue un tiempo también, ¿no? de mucho cambio, ¿sí? Porque no solo era decir, bueno, sí, lo vendemos, pagamos y listo, no. Fue un proceso donde tuvimos que empezar a vivir otro tipo de cosas, ¿no? Y después, bueno, esto que decía Majo de los instrumentos, sí, creo que también fue un paso muy lindo porque a pesar de que desentonábamos, y bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿cómo es? El Señor seguía, lo sigue haciendo, ¿no? Levantando ambientes, ¿sí? A través de unas cuerdas que no teníamos ni idea, porque solamente una de las nenas estaba ahí más o menos con la onda, aprendimos a adorar al Señor, ¿no? Que si bien la adoración no hay que tener una guitarra para adorarlo, pero bueno, la verdad que fueron experiencias, y son experiencias porque aún después de tanto tiempo nos sigue pasando, ¿no? De poder compartir con hermanos, che, pasame una nota, che, cómo es esta canción, y bueno, tratar de seguir buscando de Él, ¿no? De seguir sumergiéndonos en lo que el Señor quiere para nosotros como familia. Exactamente, y esa adoración se empieza, como decía Pablo, a establecer un ambiente en nuestras vidas, ¿no? O sea, ya no solamente era el cantar o el tocar el instrumento.
Y así nuestra fe iba creciendo, ¿no? En cada paso de acuerdo y de obediencia. Cada día anhelábamos más el estar junto a Cristo, ¿no? El poder manifestarlo a Cristo. Cuando podemos empezar a ver esa transformación en el otro, aún en tus hijas, ya esa plenitud del Padre empieza a crecer en cada uno de nosotros y todo esfuerzo vale la pena, ¿no? Ya el orgullo, la ira, el enojo, la soberbia no te molestan en el otro, empieza a molestarte en vos. O sea, si vos estás levantando orgullo, ira, enojo, te das cuenta que podés ser piedra de tropiezo para aquello tan hermoso que se está estableciendo. Entonces empezás a cuidarte realmente vos de poder seguir en ese ambiente resguardado, ¿no? En el que uno estaba empezando y está, ¿no? Tratando de caminar Exacto. día tras día. Era muy importante el orar juntos, es muy importante, ¿no? En ese tiempo no fue para nosotros, pero bueno, se lo compartimos. Era muy importante orar juntos, porque a veces lo que por ahí a mí me molestaba en realidad, como decía María recién, el orgullo de decir, no, porque el Señor me dio esta palabra, me decía. Y yo decía, loco, vos te das todas las palabras, a mí no me da ni una. Entonces eso me generaba un malestar, porque incluso se lo compartí y decía, pero ¿cómo puede ser? Le habla a ella y a mí no me habla? O sea, ¿cuál es la onda acá del Señor? Y bueno, ahí entendimos, ¿no? Que a veces al estar juntos pasa esto. Cuando le habla a uno, ¿sí? Le habla a los dos. Entonces el otro tiene que tener la capacidad de poder aceptar, ¿sí? Lo que a uno le habla o por ahí sí, a lo mejor es un desfasaje de uno, ¿no? Que decir, mira, me parece que el Señor, bueno, ver la palabra, ¿sí? Leerla, pesarla, exacto, compartirla con algún hermano, con nuestras autoridades, ¿sí? Decir, mira, el Señor me dio esto o nos dio esto, ver, ¿no? Pero bueno, es importante el poder, ¿sí? El poder de orar juntos y establecer, ¿sí? En momentos de intimidad con el Señor, más allá de que cada uno tendrá su momento de intimidad, ¿no? En lo personal, pero es muy importante y muy hermoso porque se ven resultados muy buenos, ¿sí? Es algo que uno fuimos aprendiendo, ¿no? Con el correr del tiempo, a disfrutar de eso. Sí, es que cuando uno se pone al resguardo del Señor y empieza a activar en sus diseños, Él es el que completa. Exacto. Esos diseños, entonces Exacto. Él se va a ir manifestando en cada uno de nosotros. Y ahí fue donde empezamos una de las cosas que tuvimos que empezar a cambiar fue el tema de poder cambiar nuestro vocabulario, ¿sí? El Señor nos llevó a practicarlo. Como antes no veíamos nada bueno, ¿sí? El Señor rompe con eso, entonces cada uno tenía que tomar, ¿sí? Ciertas posturas diferentes. Qué sé yo, en el caso mío era por ahí, no sé, tratarla mejor, ¿sí? Hablarle con más dulzura. Ella, por ejemplo, yo llegaba a casa y la encontraba vestida de otra manera, ¿sí? La encontraba más linda, más vistosa, y eso hacía también perfumada, ¿no? Bueno, lo estaban diciendo. Sí, estaba perfumada, pero bueno, no era lo mismo. No era lo mismo perfumada sin ropa que bueno, con ropa elegante. Entonces como que uno, ¿cómo es? Disfrutaba, ¿sí? De esas cosas. Y eso es lo que tuvimos que aprender a valorar en ese tiempo. Ver a los ojos, ver con los ojos que nos miraba Cristo, ¿sí? Así que bueno, eso fue un paso muy importante que pudimos dar. Poder manifestarlo a Él, ¿no? En nosotros. Entonces Exacto. también me pasaba, ¿no? Esto de como contaba hoy, que mi dinámica era ser tan racional ante las cosas y eso también en mí tuvo que cambiar porque al ver algo yo esperaba que Él se lo manifestara de la misma forma, ¿no? Sí. Como decía hoy Pablo, y es aprender a descansar en el Señor, que los tiempos son perfectos y que no es con nuestras fuerzas, porque aún uno quiere, ¿no? Imponer a veces algo y es ahí donde empieza a truncar. Entonces es la importancia, ¿no? de aprender a
a poder manifestar a Cristo en nuestras vidas. Exactamente. Y bueno, así llegando casi al final de este pasaje que les compartimos, leemos Filipenses 2:3, perdón, y dice, no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Y bueno, como vemos, nuestra casa era un antidiseño, ¿sí? Totalmente divididas, no había amor, no había humildad, ¿sí? Y el Señor fue cambiando todas esas cosas, ¿no? El Señor quería eso, ¿sí? Para nosotros, fue rompiendo con muchas cosas para poder lograr eso, ¿no? Ese diseño, claro, de amor y de humildad, ¿no? De dar y de ser como somos en Cristo. Cuando entendimos que solo debíamos agradar al Padre y Él nos creó perfectos a su imagen. Entonces, sin duda teníamos mucho que dejar y aún creo que obviamente tenemos mucho que limar en el conyugazgo, pero ya parados en su roca, ya entendiendo y poniendo nuestra mirada no en nosotros, sino en Él en nosotros. Y eso nos volvió uno, nos permitió empezar a funcionar en una unidad, ¿no? Junto con el Padre. Y así empezar a tener una misma mente en Cristo y un mismo idioma en Él y empezar a hablar lo que Él hablaba, ¿no? En unidad, en nosotros mismos. Y así empezamos a ver esa transformación, ¿no? Del Señor y empezábamos a activar esta humildad, esta sencillez y también estas dinámicas, ¿no? Que se empezaban a desvanecer como la competencia que se podía generar entre nosotros. En ese antidiseño llevábamos, ¿no? como cotidiano aún a veces el competir en el conyugazgo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Eso lo podemos ver, no sé, en el caso nuestro, cuando yo dejé de trabajar, no porque había una sola billetera, ¿no? Pero a veces se establece en los hogares, ¿no? Esto de que hay división porque cada uno tiene su billetera, o por ahí uno es el que siempre ora porque, bueno, vos lo sabés hacer, entonces ora vos, o vos ministrás a los nenes porque vos sabés ministrar al mejor. Y ahí es donde empezamos a dividir nuestra fe, ¿no? Y a posicionar al otro como mejor. Pero cuando nos vemos en Cristo, con esa unidad en Él, empezamos a poder funcionar, ¿no? En ese diseño de empezar a permitirnos que el otro empiece a fluir, ¿no? Entonces, si él no oraba, empieza a orar y realmente los resultados son hermosos porque es el Señor el que está haciendo, ¿no? Esa oración. Entonces empezás a ver realmente a Cristo en la otra persona y ves cómo se va transformando y eso va alimentando, ¿no? Ese amor en el conyugazgo y empieza a sorprender y a deslumbrar el Señor, ¿no? Y va estableciendo una unidad en Él tan completa y hermosa, ¿no? Exactamente. El entender que somos uno en Cristo, ¿sí? El poder manifestarlo a Él en nuestro hogar. Bien, exacto. ¿Sigo? Sí, en el versículo 4 entendimos que teníamos que dejar de mirarnos a nosotros y empezar a mirar a Cristo reflejado en cada uno, ¿no? Y esto nos permitía tomar la actitud de Cristo, ¿sí? Llevándonos a unir nuestra fe, ¿sí? A través del pacto con Él. El pacto con Él uno lo hace, sí, en el matrimonio, cuando justo lo compartí un hermano la semana pasada, que suben dos, ¿sí? Al altar y baja uno, ¿sí? Ese es un pacto que cerramos con el Señor cuando obviamente recibimos la bendición del Padre. Entonces ya no éramos nosotros, ¿sí? Sino Él en nosotros. Y así el diseño de la familia se establece en caminar en una misma fe, ¿sí? Eso implica conyugazgo y por ende los hijos, ¿no? Así es.
Ya lo podemos ver, ¿no? A esta relación en Eclesiastés 4:12, que dice, si uno está solo, lo podrán atacar, pero si uno está acompañado, podrá resistir. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Cuando uno de nosotros se sienta en el trono del Señor, nunca hay un acuerdo. Pero cuando es Dios el que se sienta en el trono, ¿sí? Es ahí donde nuestra casa, nuestra vida, nuestra relación en el conyugazgo empieza a manifestar ese cordón de 3 dobleces. Porque ya es la naturaleza del Señor en nosotros y no es ni nuestras fuerzas ni nuestro anhelo. O sea, empieza, ¿no? A ser realmente el Señor el que empieza a funcionar en el conyugazgo. Exactamente. Es importante aclarar, ¿sí?, que el problema no tiene que ver con una tregua o una perspectiva natural, sino que puntualmente esa unidad con Dios, lo que Él manifiesta a esa condición de esposa, de compromiso. Que Él sea lo más importante en nuestras vidas, que Él sea lo más importante en nuestras vidas. De la misma manera, bajar ese acuerdo, ¿sí?, al conyugazgo, ¿sí?, a través de Él, para lo que Él ve, para nosotros podamos manifestarlo en nosotros como Él lo ve, ¿sí? Por eso es que hablábamos del cordón de 3 dobleces, ¿sí? Siempre estamos nosotros y el Señor, ¿sí? Eso se va entrelazando y cada vez se hace más difícil que eso se corte, ¿no es cierto? Y hace que obviamente se fortalezca el matrimonio, ¿sí? Exactamente, ¿no? Lo que venimos siendo impartidos a través del Señor en este tiempo, ¿no? De ser esa esposa, esa iglesia, y Él tomar el lugar, ¿sí?, de cónyuge, y así en esa unidad con el Señor realmente encontrar esta sanidad tan hermosa que hoy el Señor nos está soltando. Bueno, acá continuamos y vamos llegando ya al último versículo. Bien, ¿sigo yo? Bien, ya cerrando esto, dice el versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y acá, bueno, creemos que resume todo a la perfección, ¿no? Aquello que hoy el Señor nos trae como diseño de familia en Él, ¿sí? Cuando vemos a Cristo Jesús, podemos ver a alguien que se entrega por amor al Padre. Así nosotros debemos entregarnos al Padre para que Él tome el lugar del trono, ¿sí? Y así manifestar la plenitud del Hijo en cada hogar, ¿sí? Así que bueno, obviamente... sí, los animamos, ¿no? a que cada uno de ustedes se pregunte, ¿no? ¿Quién está en el trono, ¿no? En el conyugazgo? ¿A quién le están dando verdaderamente, o quién realmente está tomando, ¿no?, el lugar del trono? Y bueno, y si reconocemos que no es el Padre, entonces animarnos, ¿no?, a levantarnos de ese lugar y hoy darle este lugar al Señor, que Él sea quien se siente, y bueno, y nosotros, ¿no?, poder empezar a manifestar a ese Hijo, ¿sí? Como leíamos recién en el versículo 5, ¿no? Teniendo la misma actitud que Cristo Jesús, ¿sí? Que podamos realmente tomar esa actitud de Cristo Jesús en nuestro conyugazgo. Amén. Amén. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este mensaje, ¿sí?, de lo que el Señor hoy preparó para cada uno de nuestros hogares, y creo que nada más lindo que poder sellarlo con una oración, ¿sí?, que sea Él el que pueda soltar, ¿sí?, palabras de sanidad, palabras de vida a cada hogar, ¿sí? Nosotros realmente lo que anhelamos es poder animarlos a creer que, sin importar la división que haya en su hogar,
sin importar el lugar en el que tal vez hoy se encuentran, si están solos, si ven que parece que no se puede. Algunos pueden creer que ya la edad o porque ya son muy grandes o bueno, animarlos a que hay un diseño de plenitud del Señor para cada hogar y el Señor lo suelta para todos sus hijos, ¿sí? Entonces acá lo que nos hace permitir el cambio es la actitud que cada uno de nosotros tomamos. Y hoy es un día en el que el Señor sin duda nos está llamando a darle el lugar a Él de trono y poder realmente nosotros tomar el lugar del Hijo y tener esa humildad, esa sencillez que Él tiene y ese amor, ¿sí? Para poder impartirlo sobre nuestro cónyuge si está alejado. Entonces que sea tu voz, levanta tu corazón, tu voz en el Señor, para que tu casa se vuelva a establecer, ¿sí? Los diseños del Señor son las familias y sin duda tu familia no es diferente, es un diseño completo en el Señor. Y hoy realmente queremos orar y llevar esta semilla, ¿sí? a sus casas, ¿sí? Sabemos que cae en buena tierra y permitir que el Señor haga, ¿no? Lo que Él realmente desee en cada hogar, ¿sí? Soltando de su vida y de su sanidad. Bueno. Animarlos a que puedan vivir esta experiencia que vivimos nosotros con el Señor, ¿no? Yo sé que cuando el Señor tiene un propósito, Él tiene un propósito en nuestras vidas y un diseño, y bueno, hay que buscarlo, hay que posicionarse en querer ser lleno del Espíritu, en querer ser lleno del Señor, para que Él nos lave, para que Él nos limpie y traiga esa frescura, ¿no? Que decimos siempre, esa frescura, esa renovación del Espíritu, y más que nada en el matrimonio, ¿no? Para seguir adelante, para afrontar cualquier lucha, para afrontar cualquier decisión, ¿sí? Si nos equivocamos los dos, no se equivoca uno. Así que bueno, animarlos a que puedan entrar en la presencia del Señor, ¿sí? Juntos, en familia, y el Señor muestra, el Señor habla, el Señor revela, el Señor está continuamente hablándonos, ¿sí? Salva matrimonios, salva vidas, Amén. Salva familias, ¿sí? Familias que han estado destrozadas, totalmente divididas. Hemos podido ver, hasta incluso no estábamos separados, pero sí estábamos muy divididos, a tal punto que nosotros llegábamos a sentarnos, nos sentábamos en cualquier lugar y uno se sentaba en la punta y el otro en otra, y fueron cambios muy lindos, ¿sí? Aprender a amarnos, ¿sí? Buscar en la esencia del amor, la esencia del espíritu que hay en nosotros, ¿sí? Así que aprovecho para honrar a mi esposa, como mamá, como amiga, ¿sí? Como consejera. El Señor me ha regalado una compañera que hoy la veo con los ojos de Él, y es algo que no la cambiaría obviamente por nada. Y bueno, nada, no vamos a seguir hablando por la duda. Así que bueno, animarlos que puedan tener esa búsqueda en comunión con el Espíritu Santo. Así es. Bueno, yo también lo voy a honrar, no quiero quedar fuera de la honra de... Así que también mi vida, también honro este tiempo hermoso que el Señor ha dispuesto en vos. Bueno, vamos a entregarle esto al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, papá, por este tiempo hermoso, Señor, que preparaste. Papá, hablando, Señor, a través de tu voz, Señor, te pido que, Padre amado, Señor, nos enseñes, Señor, a caminar, papá, en este diseño perfecto, Señor, que vos tenés para cada familia. Padre amado, te entregamos, Señor, hoy todas las incomodidades que se levantan, Señor, en los hogares, papá. Papá, que hoy, Señor, permitas que aquellos hijos, Señor, que tienen que reconocer, Señor, que se han levantado, papá, y se han sentado en tu trono, papá, hoy
Señor, puedan ver, papá, para poder, Señor, levantarse de ese lugar y pedirte que seas vos el que se sienta, Señor, en el trono. Y así, papá, tomar tu lugar, Señor, y empezar, Señor, este camino hermoso de sanidad, papá, en cada conyugazgo, papá, en cada hogar, Señor. Padre amado, que cada persona, Señor, conforme a lo que has puesto en su corazón, Señor, sean activados, Señor, en tu amor, Señor, en tu humildad, papá, despojándose de todo egoísmo, de todo orgullo, papá, de toda altivez, Señor, de todo unitarismo, Padre de mi corazón. Padre, que hoy, Señor, sueltes, Señor, a sus vidas, Señor, de tu amor, Señor, que sueltes, Padre de mi corazón, tu consuelo, papá, renovando, Señor, las fuerzas, papá, de cada uno, Señor, disponiendo, Señor, que esos corazones endurecidos, papá, se ablandan en el nombre de Jesús, Señor, y que tu paz, tu gozo, Señor, se manifiestan, Señor, en cada uno de ellos, papá, y permitiendo así, Señor, manifestar a tu Hijo, Señor, a través de cada vida, Señor, y de esta forma, papá, presentarse, Señor, como conyugazgo, Señor, como lo hacemos nosotros, para que sigas moldeando, Señor, para que nos sigas, Señor, entregando, papá, la plenitud, Señor, de tus diseños. Hoy oramos, Padre de mi corazón, para darte gracias por este tiempo, Señor, en el que tus victorias, Señor, se establecen. Papá, te damos gracias por lo que estás, Señor, entregando en cada hogar, Señor, en esta noche. Bendecimos, Señor, bendecimos, Padre amado, a cada hermano, Señor, y en el poder de Cristo, Señor, los animamos, Señor, a poder, Señor, entrar en este diseño, Señor, que te pertenece solamente a ti, papá. Te honramos, te glorificamos, papá, te damos gracias, Señor, gracias. Señor, y nos quedamos, Señor, en tu presencia, papá, y siguiendo, Señor, escuchando tu voz en cada uno de nosotros, papá. Te damos gracias, Señor. Gracias por haber traído tu palabra, por habernos permitido, Señor, absorber de tu espíritu y por habernos, Señor, entregado, papá, algo tan hermoso, Señor, como la sanidad, Señor, a nuestro conyugazgo, Señor, estableciendo una misma fe en ti, Señor, posicionándote, Señor, en el lugar que te pertenece solamente a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, gracias. Los amamos y les deseamos la paz del Señor a cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de
porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá? Si tú creaste todo, el universo es tuyo. Sentado en tu trono rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Ante tu trono todos los reinos se postran. Ante tu trono generaciones se postran. Ante tu trono todos los reinos se postran. Ante tu trono todos los reinos se postran. Ante tu trono todos los reinos se postran.
eterno, vestido de luz, admirable, alto y sublime. Eres Rey de justicia. Ante ti todo pueblo, tribu y nación se postra de tu majestad.